Hola a todos, bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a hablar de migración, un tema que afecta a toda América Latina y el Caribe y que se ha convertido en un gran desafío para los gobiernos de la región. Para analizar este asunto nos acompaña Paula Klenner. Ella es coordinadora de Migración, Desplazamiento y Emergencias de la UNESCO y nos atiende a esta hora desde Santiago de Chile. Señora Klenner, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buen día. Señora Klenner, el reciente fin de semana vimos unas imágenes muy preocupantes registradas en el norte de Chile, donde fueron quemados campamentos de migrantes venezolanos y haitianos. ¿Cómo se puede explicar que la situación haya llegado a este punto? Se explica por dos motivos ahí, Carol. Uno tiene que ver con una situación de desplazamiento masivo que no solamente está afectando a Chile, sino que está afectando a casi todos los países de América Latina, incluido algunas islas del Caribe. Y por otro lado se explica porque vivimos un contexto de crisis múltiple. Hoy en día no solamente son las personas desplazadas las que tienen dificultades para poder acceder a servicios básicos y a realizar sus derechos básicos, sino también son las comunidades de acogida quienes están enfrentando importantes dificultades derivadas de la pandemia, de crisis económica, de crisis sociales, que están impactando sin lugar a dudas la vida de muchas personas en su conjunto. Y las crisis múltiples tienden a generar problemas sociales importantes, problemas de inclusión, dificultades para poder satisfacer algunos derechos y con ello, por supuesto, aumenta las tensiones potenciales sociales en cualquier territorio. En efecto, como usted lo dice, y desafortunadamente imágenes como las que vimos en Iquique no son las únicas que dejan en evidencia el drama migratorio. Hace poco, la Casa Blanca salió a condenar las acciones de miembros de la policía fronteriza que persiguieron a caballo a migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué reporte tienen ustedes de la situación en México, no solo en su frontera norte, sino también en la frontera sur? Y efectivamente ahí hay un tema clave y lo que tú señalas evidencia que los movimientos no solamente están sucediendo por desplazamiento de Venezuela, sino que es un fenómeno regional e incluso global en otras regiones del mundo. Hoy tenemos reportes de no solamente población de la región desplazándose, tenemos también reportes de población de Asia, población de África, que se encuentra hoy en día en territorios y pasando por pasos como el paso de Darién. Eso además de tensionar, por supuesto, las respuestas de frontera, de tensionar, por supuesto, las capacidades de los estados, tensiona también los mecanismos que tenemos para acceder a beneficios en los países de acogida. Lo que tú señalas que está pasando en México, en su frontera sur, sin duda es un buen ejemplo que evidencia que hoy en día la migración y la movilidad humana es un fenómeno regional y que la reacción y la respuesta coordinada entre los países es una urgencia también. Aquí en Deutsche Welle hemos estado registrando desde hace tiempo el drama que viven muchos migrantes a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Además de Chile, de México, también como hablábamos, la pesadilla que se vive en la peligrosa selva del Darién. ¿Cree que la situación se le ha salido de las manos a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que intentan, de una u otra forma, aliviar tantas dificultades que tienen que afrontar los migrantes? Hoy día vivimos un momento único en la historia de la humanidad, que es la emergencia de crisis múltiples que suceden aparejadas y que terminan afectando de manera diferente, pero similar, también a las poblaciones. Y cuando yo hacía referencia a crisis múltiples, hago referencia a crisis económicas, políticas, sociales, de cambio climático, que van a volverse aún más frecuentes en el futuro. Entonces, cuando miramos hoy en día el tipo de respuestas que se están generando, sin duda vemos respuestas sectoriales de los ministerios de educación, vemos respuestas sectoriales de protección. Sin embargo, hoy día el desafío es una respuesta coordinada intersectorial, pero que considere diferentes territorios. Ahí, hoy en día, las dificultades son especialmente importantes para garantizar derechos de población. Voy a nombrar solamente un grupo prioritario, pero niños, niñas, adolescentes, migrantes y desplazados hoy día viven una necesidad de respuestas urgentes. Entonces, cuando consideramos estas crisis múltiples, sin duda es un desafío sin precedentes para los estados. Sin duda requiere
innovar en el tipo de respuestas, pero debemos ampliar la capacidad de coordinarnos con países vecinos y con países que incluso no son vecinos, porque hoy día vemos trayectos multipaís, multifrontera, que se extienden a lo largo de América Latina y el Caribe, que puedan garantizar esos derechos. Entonces, yo hoy día lo que observamos y lo que me gustaría destacar en esta oportunidad es la necesidad de innovar y la necesidad de tener una perspectiva enfocada en derechos cuando hablamos de extranjerías. Probablemente un enfoque únicamente vinculado a respuesta de extranjería de los países va a ser insuficiente, porque lo que necesitamos son respuestas intersectoriales. Usted ha hablado mucho de dar una respuesta coordinada a este fenómeno migratorio. ¿Se está dando ya esta respuesta coordinada? ¿Qué tan difícil está siendo poder trabajar juntos para tratar de por lo menos aliviar un poco este drama migratorio que viven tantas personas en la región? La respuesta coordinada se ha dado, me atrevería a decir, en tres niveles. Uno, a nivel regional, pero a nivel sectorial, y eso es un punto importante, después puedo desarrollar eso. Otro tipo de respuesta coordinada se ha dado en instancias intergubernamentales asociadas a respuesta migratoria, como el proceso de Quito, y se ha dado a nivel territorial entre la sociedad civil, Naciones Unidas y los gobiernos. Sin embargo, esa respuesta coordinada necesita suceder en los tres niveles. Cuando no sucede en los tres niveles, es decir, a nivel central de los gobiernos, a nivel territorial y a nivel intersectorial, lo que vemos son dificultades para poder garantizar derechos. En ese sentido, si bien hoy día existen respuestas coordinadas en estos niveles, debemos volverlas coherentes entre sí, es decir, tienen que considerar a todos los actores en todos los niveles territoriales y además tienen que considerar un elemento que probablemente hoy día está especialmente tensionado, que es la situación de frontera. Muchas veces las respuestas coordinadas incluso están presentes a nivel central de los gobiernos. Sin embargo, el tipo de desplazamientos que estamos viendo hoy en día no solamente van a tensionar a las capitales, a los grandes grupos poblacionales que se encuentran en los países, sino a territorios muchas veces en frontera, pero territorios aislados también, que enfrentan, por supuesto, propias fragilidades, que responden a crisis económica, crisis políticas, crisis sociales, crisis de pandemia, todas las que se desprenden de la pandemia por COVID-19 y también crisis climática. Entonces, hoy día probablemente el desafío más importante es cómo logramos dar herramientas a esos territorios para poder articular las respuestas que se están dando en otros niveles con participación, por supuesto, de las comunidades de acogida. En todo este estudio que han venido realizando ustedes sobre este fenómeno migratorio, ¿han podido constatar o han podido registrar un aumento de la xenofobia en América Latina y el Caribe? Porque a juzgar por las imágenes da la impresión que sí, pero ¿es apenas una impresión o es algo real? Ahí es importante, y voy a hablar un poco del sector de educación, que es el sector donde UNESCO tiene un mandato específico. La movilidad humana en la región no es nueva. Por tanto, los sistemas educativos han respondido ya han generado procesos de inclusión educativa en muchos establecimientos educacionales a lo largo de toda la región. Entonces, claro, cuando aparecen situaciones de xenofobia, discriminación y racismo que se articulan en los territorios, siempre lo importante ahí es poder ver cómo esos procesos se han dado también en los sectores donde efectivamente acogen a personas desplazadas. Las y los docentes, los directivos de escuela, el personal educativo, ha sido extremadamente claro en decir todas las modificaciones que hemos hecho en nuestro sistema educativo, por ejemplo el de Chile, el de Colombia, el de Ecuador, el de Perú, han generado beneficios sin precedentes para nuestros propios sistemas. Es decir, las respuestas que hemos articulado para garantizar continuación de trayectorias educativas, para garantizar que niños y niñas tengan acceso a servicios básicos como alimentación escolar, como uniformes escolares, como materiales educativos, todas esas modificaciones han terminado beneficiando no solamente a la población migrante y desplazada, sino que ha terminado beneficiando a la población educativa en su conjunto. Entonces, cuando miramos la situación de xenofobia específica en territorios específicos, también la invitación es mirar lo que está pasando en las escuelas. Las escuelas cumplen un rol fundamental en las posibilidades de construcción de paz en el futuro, por lo que poder también mirar, aprender de lo que han hecho diferentes personales educativos en diferentes niveles nos va a permitir sin duda mejorar la respuesta en general. Por eso decimos que la educación no puede ser una prioridad en segundo plano. No, si bien las personas están entrando a los países, están en frontera y necesitan, por supuesto, albergue, comida, atención en salud,
lo que nosotros decimos con mucha claridad, porque la evidencia sí lo indica, es que no podemos dejar a la educación en segundo lugar, porque las posibilidades de construir diálogo intercultural, pacífico, integrado entre las comunidades de acogida y la población desplazada ocurren en educación. Y ocurre en educación no solamente para niños, niñas y adolescentes, sino ocurre en educación también para las familias que llevan a sus niños y niñas, para las familias de las poblaciones de acogida. Y ese diálogo es el que tenemos que poder articular para el futuro, para tener sociedades de paz, sociedades con inclusión y sociedades con cohesión social. Detrás del drama migratorio, en muchos casos, también hay redes de tráfico de migrantes. Además de la educación, como usted lo menciona, es indiscutible su importancia. ¿Hay algún tipo de coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para impedir que cada vez más personas caigan en manos criminales? Y además de coordinación, ahí en Naciones Unidas hay una coordinación más amplia con OIM, con ACNUR, con UNICEF, con ACNUD, que son todos los organismos que tienen un mandato específico en respuesta humanitaria. Y ahí lo importante, y eso es un elemento que queda tal vez invisibilizado en la emergencia, es la importancia de poder garantizar vías de acceso seguras, pero además mecanismos de regularización migratorios que permitan a las personas poder tener sus permisos de residencia en regla. Por eso es muy importante reconocer los esfuerzos que ya han hecho los países de la región. Me gustaría poner como ejemplo a Colombia, que ha entregado visas de carácter humanitario a la población venezolana, porque ese tipo de iniciativas permite, dentro de otras muchas cosas, por supuesto, poder garantizar cierta seguridad basal que impida, por ejemplo, potenciar estas redes de tráfico de las que tú mencionas. Bueno, brevemente tenemos espacio todavía para una pequeña pregunta y es ¿qué herramientas o qué iniciativas considera que se pueden implementar a largo plazo para que la situación de los migrantes sea menos difícil y también menos peligrosa en las fronteras latinoamericanas? Ahí hay dos elementos centrales. Uno, poder coordinar a los sectores, es decir, a los ministerios de educación de los países, a los ministerios de protección social, a los ministerios de que tienen el mandato en extranjería. Es decir, no solamente una coordinación centralizada, sino también una coordinación sectorial que garantice derechos y la continuidad de esos derechos en el desplazamiento. Como decía anteriormente, hoy día los desplazamientos son multifrontera, multipaís, prolongados en el tiempo. Por tanto, no solamente tenemos que observar el proceso de acogida y de llegada, sino también los procesos de tránsito. Políticas coordinadas sectoriales permiten, por supuesto, generar políticas de desarrollo a más largo plazo. Y otro segundo elemento, y es importantísimo, es mejor y mayor información. Hoy en día, la ausencia de información impide una planificación pertinente que permita respuestas. Si hoy día tenemos una cantidad de personas que se desplazan de las que no tenemos conocimiento sobre sus características educativas, sociales, de salud, sin duda la respuesta se ve debilitada. Y me permito agregar solamente un último punto, el acceso a los sistemas formales es central. Hoy en día, si no garantizamos acceso no solamente a mecanismos transitorios para asegurar derechos, como por ejemplo respuestas de emergencia, respuestas de albergues, respuestas de espacios seguros, si no articulamos esa respuesta con largo plazo, sin duda no vamos a poder generar políticas de desarrollo que nos permitan abordar desafíos como los del futuro que nos acompañará la crisis climática. Señora Paula Kleiner, coordinadora de Migración, Desplazamiento y Emergencias de la UNESCO, muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile.